Victoria, que ya está pronta. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, Valentín, buenas tardes para ti. Buen programa. Gracias. Y hola a todos en casa. Bueno, las últimas novedades por ahora son reuniones y más reuniones. La posibilidad de la cuarentena obligatoria obviamente está allí, siempre se está barajando, será hoy, mañana, en breve, pero ciertamente es algo que ni las propias autoridades han descartado, ¿no? Nos está acompañando hoy para hacer una puesta a punto de la información, de lo que tenemos que estar, de lo que tenemos que saber, despejando siempre en esta era de la globalización informática todo lo que nos va llegando que a veces confunde más que orienta. Y sobre todo poder preguntar cuestiones sobre las proyecciones posibles que puede tener esta pandemia y su evolución en nuestro propio país. Nos está acompañando la infectóloga integrante del Sindicato Médico del Uruguay, Zaida Tedra. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, gracias a ustedes. Bien. Más allá de que, bueno, sabemos, ¿no?, que hay posiciones que demandan una cuarentena desde el vamos, desde ya, desde ayer, otros más flexibles. El punto es que supongo que lo que sí hay consenso en que vamos hacia esa dirección. Hoy en día, ¿se puede, doctora, hacer proyecciones? Porque empiezan a circular modelos, ¿no?, que utilizan determinadas variables y que entonces con determinada ecuación, bueno, hablan de un desarrollo exponencial determinado. ¿Vale aplicar esos modelos al Uruguay y entonces poder hablar de que, no sé, va a haber el 60% de la población contagiada para tal fecha? ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer. El problema de estos modelos es el siguiente. O sea, las variables que uno le pone Sí. a esos programas y a esas estimaciones que hace o que predicen en el futuro cómo se va a comportar esta epidemia en Uruguay, tiene que ver con los datos que yo le cargo, vamos a decir, ¿no? Si yo le digo cuál es la población, las edades, ¿no? Le puedo decir según cuál ha sido la tasa de ataque, cuántas personas contagian a cuántas, y cuántas tengo hoy, y si apliqué una medida de separación social, ¿verdad? Entonces, todo eso yo lo podría poner, de hecho se hace, ¿no? Como vos decís, se pone en simuladores, en personas que tienen esa experticia que lo hacen y les da cierto resultado. El tema es que cuanto menos certeros son los datos que yo tengo para poner en el modelo, claro, menos certero va a ser el resultado. Por de ejemplo, esa cuenta. eso que veíamos al principio del programa detrás de sus espaldas, que era la aglomeración. Ahora no, está más esparcido, pero también me sirve, ¿no? Sí. Cuando se dice, por favor, no salir y la gente sale a dominguear. O la aglomeración en las ferias, ¿no? Esas cosas que pareciera de no toma de conciencia todavía en este punto, ¿no? Entonces, ese es un dato que también tiene que estar en esa ecuación, lo comportamental, lo cultural. ¿Cómo mido yo eso? Claro. ¿Cómo mido la línea de base de cuántas personas están infectadas hoy cuando en realidad no se están haciendo test a todas las personas? Bueno. ¿Cómo mido quién salió y quién no salió? Porque es una solicitud de quedarse en el domicilio, que es solicitud y bueno, y en algunos casos ha sido, bueno, una regla por algunos organismos, es verdad. Pero entonces, no tengo línea de base y no estoy pudiendo medir cómo es esto. Entonces, ¿qué le pongo, con qué abastezco a ese modelo matemático para después tener un resultado? Entonces, hay una gran parte de incertidumbre. Esa incertidumbre que tienen las personas es la misma incertidumbre que tiene cada persona a su nivel y en lo que está trabajando. Hay un nivel que es de incertidumbre. Y entonces lo que creemos es que, claro, tener en cuenta en la incertidumbre, pensar en el mejor escenario, en el del medio y en el peor. Exacto. Y tener planificados todos. Bien. Si nos viene el mejor, bárbaro. Sobre el coronavirus y cómo se contagia y todos los datos o la cantidad de papers que existen hoy sobre el tema de los estudios científicos no tiene nada que ver con lo que pasaba a fin de año, ¿no? Entonces, bueno, hoy se sabe, por ejemplo, si quien tiene coronavirus una vez queda inmunizado. Y lo pregunto por qué, porque dentro de los países que uno puede estar mirando, las estrategias que han aplicado con mayor éxito o menos éxito, tenés, bueno, por un lado a Corea con disponibilidad de tests, que estaría la clave allí. Bien, no tenemos ese privilegio.
Pero después uno escucha a Israel, por ejemplo, ¿no? Con esa teoría de que solo en realidad se cuarentenan las personas mayores y cuanto más rápido se contagien todos los que no presentan riesgo previo o aparente por falta de comorbilidad o por la edad, bueno, antes van a inmunizarse. Por lo tanto, la curva será más rápida. Pero ¿se tiene certeza de que uno queda inmunizado después de que se enferma una vez? De eso no hay, incluso sí lo que se ha demostrado son reinfecciones en algunos casos. Entonces, bueno, no podemos decir mucho con respecto a eso. Este es un virus que cambia mucho, parecido a otros virus que cambian mucho, tienen muchas mutaciones en su replicación y por tanto los hijitos, ¿no? Sí. Pueden ser diferentes al virus primario y por tanto incluso eso. O sea que puede... jugársela al estar inmunizados todos tampoco es una certeza. No, no es una certeza, pero además esa estrategia tiene el problema de que si uno no tiene un sistema de salud sólido que pueda dar respuesta a muchas personas graves a la vez, jugársela a esa opción es difícil y nos puede salir muy mal. Eso es lo que... A ver si se entiende. Si en un mismo periodo de tiempo procuramos que todos nos contagiemos, no va a haber sistema de salud que dé abasto para podernos atender a todos los que representemos por ahí algún nivel de riesgo mayor, ni que hablar a los demás, ¿no? Para ir analizando, ¿no?, las posturas, para entender por qué se plantea la cuarentena, por qué no. Después estará la otra discusión, costo-beneficio, pensando también en economía, pero es otro asunto. Suma que el personal de salud es una alta proporción en relación con otras infecciones que se adquiere la infección. Por lo tanto, vas a tener el pico a la vez de la mayoría del personal de salud o certificado o porque es contacto en cuarentena. Entonces tenés altos pacientes y poca gente para atenderlos. Entonces, esa estrategia nosotros consideramos que es muy riesgosa para ser leve con el calificativo. Bien, no, está bien, no, porque también hablar con honestidad de estos asuntos es importante, ¿no? Porque, a ver, no pareciera haber una receta perfecta para ninguna situación, ¿no? Porque además después se viene el invierno, también hemos escuchado las referencias de que la cuarentena guardátela para ahí, no para ahora, porque después aparecen todas las otras pestes comunes del invierno. Entonces, es como tratar de llegar o ensayar el escenario menos malo, ¿no? Tomar el camino menos malo. ¿Ustedes qué piensan, Alfredo? Yo tengo más que nada, pero aprovechando que está en efectora, tengo un par de preguntas. Es decir, perfecto. Mucha gente, alguna gente minimiza el tema del coronavirus, diciendo, no, hay menos muertes que otras enfermedades, etcétera, etcétera. Es así, porque a veces me parece que es un intento como de no tomar conciencia de que esto es realmente serio, o lo estamos magnificando. Como infección puntual en una persona es muy similar a la gripe en el sentido de que a la persona que le toca, lo más probable es que tenga una infección leve, que esté en la casa y no le pase nada, y la probabilidad de que sea más grave es menor al 5%, 4%, eso es, no voy a entrar en la comparación, pero similar, una cifra parecida. La diferencia es esta otra que yo decía, ¿no? Es que esa persona, en ese momento que le pase, va a requerir quizás atención médica. Ese pequeño porcentaje del total a los que les pase van a requerir atención médica. Si les pasa a muchos uruguayos a la vez, ese 4% o 5% o incluso el 20% que requiere hospitalización, no en cuidados intensivos, pero sí en un sanatorio o hospital, 20%. Si el número absoluto, no relativo al total, sino absoluto de 20%, o sea, no sé cuántos miles de personas son, X, no importa, es inabarcable por el sistema de salud de la internación, nos tenemos que hacer lo que han hecho otros países. En España están internando en hoteles, están inventando hospitales, porque tienen un número absoluto mucho mayor que el número de plazas que tienen para internar a las personas que tienen insuficiencia cardíaca, neumonía por COVID. Entonces, nuestro problema es el número absoluto de personas que enferman relativamente grave
o muy grave a la vez. Cuando digo a la vez, digo en 2 o 3 meses. Porque además la gente no deja de tener accidentes de auto, no deja de tener Exactamente, accidentes. porque se en el suma vínculo a que interpersonal. podemos minimizar. 4 femicidios en 10 días, ¿no? Claro, podemos tener, no operar las cosas de coordinación, cirugías que es lo mismo hacerlo hoy que dentro de 6 meses. Podemos minimizar al máximo todo. De todas formas, hay un problema ahí de correlación de plazas y personas que puedan enfermarse. Ese es el problema. Entonces, la chance de morir en esa circunstancia es menor si yo tengo un sistema de salud que le va a dar exactamente lo que precisa. Bien. Cuando está más grave. Si yo tengo un sistema de salud absolutamente desbordado, que le va a dar el alta antes de tiempo, porque viene otro, y así la probabilidad de que el pronóstico sea malo es mayor. Entonces, eso es lo que les pasó a los italianos. Eso es lo que no queremos que nos pase. ¿Vero? 2 cosas. El número de camas de CTI, por ejemplo, que se ha aumentado en estas últimas horas, a nivel de lo que ustedes manejan, comparándolo con otros países, ¿qué proporción tiene? Estamos para ese escenario que tú decías, bueno, puede haber uno mejor, uno intermedio y otro peor. Y otro asunto que también me preocupa es que creo que todos, desde la comunicación, hemos minimizado el tema de los niños y los adolescentes, que entienden ellos mismos que no son factores de riesgo, ¿no? Porque no los hemos escuchado como la población más enferma, pero que siguen contagiando, y eso no está quedando muy claro en algunos grupos. Repasemos ese aspecto, doctora. Las personas jóvenes, los niños lo que tienen es, en ese 100%, menor probabilidad de tener una enfermedad grave. Es más, los niños tienen casi bajísima probabilidad de tener una enfermedad grave, y los jóvenes también baja, pero existe. Y bueno, entonces, por eso es que, porque decimos, no tienen factores de riesgo para enfermedad más grave. Sería en este caso, ¿no? Pero sí pueden infectarse perfectamente y transmitirle a otros. O sea que en ese sentido sí es importante que guarden los mismos recaudos. No es, porque pueden ser transmisores, ¿no? El Hacia personas asintomático adultas. puede ser igualmente transmisor, además. Bueno, el asintomático puede transmitir la infección, la probabilidad de transmisión es menor, la excreción del virus es menor cuando uno está asintomático, pero no es 0 la probabilidad del asintomático, puede ser. Por eso decimos, porque si no distanciaríamos solo a los sintomáticos. Diríamos, bueno, si usted tiene síntomas, distanciamiento. Si usted no tiene síntomas, puede hacer su vida habitual. Pero no, porque el que no tiene síntomas y fue contacto también puede transmitir. Por eso necesitamos el distanciamiento de todas las personas. Acaba de mencionar... el tema de las camas, perdón, sí. Y el número de camas, bueno, también es algo relativo, que tiene que ver con lo que decíamos, las estimaciones y las proyecciones de cuántas personas pueden infectarse, que va a depender de lo que hagamos. Entonces, es muy aventurado decir, son insuficientes, si dejamos que todo fluya sin intervenciones y con el número de camas, son insuficientes. Si nosotros tomamos medidas para que el número de esas personas infectadas y enfermas sean menor y más aplanado en el tiempo, o sea, en vez de que si van a infectarse 100, que no sean 100 en un mes, sino que sean 100 en 3 meses, vamos a lograr poder dar cobertura a eso. Yo no podría decir, no es suficiente. Digo, no fueron suficientes en ningún país. O sea, sería... ¿no? Muy utópico imaginar que lo van a hacer aquí. Puede adquirir algunos recursos más, ¿no? Y ahí entre las prioridades de los recursos que se precisan están los respiradores, que sé que se han licitado y se están fabricando, y además están los kits de testeo y las camas de CTI, ¿no? Bien. Las camas de CTI es el espacio, el objeto cama, el respirador, junto, ¿no? Exacto, la enfermería, los médicos. El recurso humano, exacto, no es solo la cama, ¿no? Está claro. Bien, ahora, el tema es, usted lo dijo al pasar, lo de la carga viral, ¿no? El asintomático puede contagiar igual, menos chance porque seguramente lo que tiene es menos carga viral, por algo de ahí que es asintomático. Entonces, no es lo mismo que te estornuden en la cara a que lo que te contagie sea una gotita de un boniato que elegiste en el súper. Bien, pero dígalo usted, porque... Claro, son esas cosas que son importantes de... Claro, las recomendaciones son recomendaciones generales, pero son de sentido común también. Si nosotros entendemos cómo se transmite el virus, que es de lo que yo expelo cuando hablo, cuando toso, evidentemente si toso sin cubrirme la boca, probablemente las gotitas lleguen más lejos. Son pesadas, van a caer al suelo, a la mesa y a las superficies a mi alrededor, a las personas si están muy cerca, ¿no? Pero van a caer.
no quedan volando en el aire, van a caer. Entonces son las superficies de contacto con las manos, sobre todo, las manos llevadas a los ojos y a la boca, lo que transmite, además del contacto directo muy cercano con las personas. Bien. Por eso es que la mascarilla en la vía pública, para las personas asintomáticas, no tiene ningún sentido. Lo único que genera es agotar las mascarillas para cuando sí se necesitan y aumentar el precio de las mascarillas, que los que tienen que comprar mascarillas, en vez de comprarla a 0,1 peso, la cobran a 12 pesos cada una. O sea, entonces, eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo se transmite? Son gotitas que caen. Entonces, si yo voy caminando por la calle a 1 metro de las personas, no hay manera de que inhale al virus. Por lo tanto, la mascarilla en la calle no tiene ningún sentido. Bien, ahora, solamente aumenta ¿qué el pasa con mi precio? zapato que pisa la gotita y llego a mi casa con el zapato? Claro, y bueno, el zapato, las cosas pueden estar contaminadas, obviamente la chance de pisar justo coronavirus con el zapato y que el zapato, tú toques el zapato y después te toques la boca, tendría que ser ese mecanismo, ¿no? Sí. Contacto. No, porque viste que se insiste Pero sí. mucho en que desinfectes todo, que uses un mismo zapato para salir. Claro, uno usa el zapato, usa ese zapato, adentro no usar los zapatos, ese tipo de cosas. Lo que pueda estar en los ambientes, en las superficies, es lo que puede tener estos virus que cayeron de las gotitas. O sea que es mucho más lo de lavarse las manos, perdón, Sí, y más, las claro. cosas que la mascarilla. Bien, claro. Pepe. Quería compartir una frase que me dejó pensando hoy, que la leí en un medio y dice que cualquier medida que se tome antes de una pandemia puede parecer exagerada. Cualquier medida que se tome después parecerá insuficiente. La dijo un ex ministro de Salud del gobierno de Obama, de Estados Unidos. A mí me preocupa esa X que marca la doctora como variable allí, porque ese 5% parece menor, pero depende de esa X. Porque un 5% de 200.000 son 10.000 casos, aunque el 5 parezca poco. Es decir, 80 que vamos a cursar la enfermedad sin tener problemas o asintomáticos, 20 que van a tener problemas, pero de ese 20 hay un 15 que va a requerir internación, pero hay un 5 que es peligroso. Ese 5 y esa X, ese es el problema, ¿no? Y por otro lado también hay algo que me gustaría preguntarle, doctora. El primer caso constatado fue el 13 de este mes, ¿no? Sí. 14 días la cuarentena. El 27 estaríamos en condiciones de monitorear esos casos. ¿Es esta una semana clave? Bueno, ahí yo no soy especialista en epidemiología, pero yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver, ¿no? Primero que el primer caso estuvo en un evento social y eso es como un experimento, en el sentido de que hubo muchas personas aglomeradas en ese momento. Claro. Es como lo del Pero crucero. pero no es a la vez permite trazabilidad. ¿No puede ser una ventaja? Sí, el primer caso confirmado, pero eso no quiere decir que no hubiera otros casos. Claro. Porque la definición de caso y los casos que se estudiaron eran todos relacionados con el exterior y de esa manera. Entonces, si hay alguien asintomático que viajó al exterior Claro, o sí. sintomático que no consultó, puede haber estado transmitiendo el virus en otro lugar y entonces algunos de los casos que tenemos ahora que no tienen nexo no necesariamente vienen de ese caso. No, está claro, porque además recordemos a todos que si bien ya estaba instalado aquello de que quien viniera de Europa a cuarentena tampoco estaba, ni siquiera estaba tan verbalizado ni por autoridades ni nada. Y todos conocemos a alguien que vino de Europa y pasó y no pasó nada. Y a menos que estuviera muy informado, muy actualizado, ¿no? y tuviera mucha conciencia, capaz no hizo cuarentena. Y Claro, ahí no sabemos. Por lo tanto, en realidad, como no tenemos esta línea de base y no sabemos eso, no podemos decir en base a esto, a estos números, qué va a pasar. Lo más grosero que nos surge es, bueno, si tenemos este comportamiento de cientos y cientos de test para analizar que todavía no están analizados y personas que no se han testeado, que tienen síntomas, es posible que la semana que viene o la otra nosotros vamos a tener un aumento muy marcado del número de casos porque demora 7 a 14 días o 5 a 14 en empezar los síntomas. O sea, todas estas personas que probablemente algunas estuvieron transmitiendo porque se dan cuenta tarde o lo que sea o porque no consultaron, va a aumentar ahora, en los días que vienen, ¿no? Eso es lo que pensamos. Pero bueno, yo no soy sería divino especialista celebrar una buena noticia, pero digo, como que se espera por la experiencia fáctica que, bueno, que así sea, ¿no? Que ese es el comportamiento natural o esperable. Sí. Marta.
Doctora, una consulta. Yo lo que noto es, por un lado, la gente que sale a los supermercados a llenarse de cosas, porque como si viene el fin del mundo, y por otro lado, este fin de semana en la Rambla, el helicóptero de la policía disuadiendo, las ferias. Entonces, ¿han pensado alguna suerte de campaña como para trabajar el tema de que los seres humanos no estén en esas posturas tan... Opuestas, esquizofrénicas, diría yo, que pasan de se acaba el mundo mañana o salimos a pasear como si no pasó nada? ¿Han pensado en trabajar con eso, en ese tipo de situaciones? Sí, realmente nosotros estamos en la postura de más bien no salga, ¿no? Exacto. No se acaba el mundo, por supuesto, pero estamos sí, de acuerdo. Justamente para minimizar el impacto de eso, trate de no salir, de si va al supermercado ir uno, ir muchas veces una persona, ¿no? Y tener las medidas de cuidados, de lavarse las manos y eso necesarias. Es verdad que lo comunicacional acá es muy importante, es lo que decíamos, ¿no? Parece que no hubiera otras noticias. Esto colabora un poco a la información, pero también colabora a que las personas, algunos estén psicotizados con el tema y no se entienda cuál es el verdadero problema. El verdadero problema no es si adquiero o no adquiero coronavirus. El verdadero problema es que si nosotros no tenemos una medida clara de distanciamiento social, lo que va a pasar es que en algún momento vamos a colapsar el sistema de salud y no vamos a poder atender al politraumatizado, ¿no? Al que tiene la apendicitis también. Exacto. Entonces, y termina en una peritonitis, por ejemplo. Bueno, claro, o sea, el daño no es solamente para coronavirus, es en general en el sistema. Es eso, entonces no hay que tenerle pánico a eso, porque no es pánico al virus. El virus realmente no, es lo que han dicho, o sea, el problema es el número total de personas, el número absoluto que se enferman juntas, que van a generar esto en el sistema. Que nosotros con mucha disponibilidad de test, para poder clasificar, tú no tenés, puedes trabajar, ¿no? Y con el aumento de la contingencia en los hospitales y con la separación social, seguro vamos a poder minimizar. Bien, doctora, queda un minuto y me gustaría que lo aproveche usted en la reflexión que le entienda pertinente hacer a la población que está mirando, porque además, bueno, me consta que son en este momento, son los héroes de la película en este momento, ¿no? Quienes están dejando todo por todos y todos queremos colaborar y a veces somos torpes, ¿no? Entonces, hable usted, este último minuto es suyo, doctora. Bueno, no, yo le quería, lo que estaría bueno, no, me parece útil usar el minuto para hacer un reconocimiento, es verdad, a las personas de salud, al personal de salud, a los enfermeros y los médicos, sobre todo los que trabajan en los domicilios y en el primer nivel de atención, que realmente en muchos casos a veces no tienen los implementos de protección personal y están, además de tener una sobrecarga porque aumentó muchísimo el número de consultas, están como en una guerra con la empresa para la cual trabajan, para que consiguen un tapaboca y cosas. Entonces eso tendríamos que poder hacer que eso fluya, que quienes tienen que hacerlo van a hacerlo y lo están haciendo, pero al menos que tengan los implementos imprescindibles para poder protegerse, porque también tienen familia, van a su casa. ¿Quieren que en el próximo bloque hablemos sin tapabocas? De las mezquindades que también, así como se ven cosas maravillosas por estos días, también se ven otras que hacen mucho ruido. Especulaciones. ¿Sí? Ya venimos.